Bienvenidos estudiantes del primero medio A este nuevo módulo que vamos a llamar como transformaciones socioculturales en el cambio de siglo. Como sabemos, en módulos anteriores estuvimos estudiando la revolución industrial, un fenómeno de aceleración de las dinámicas económicas que había traído grandes avances tecnológicos, progreso, mucha migración del campo a la ciudad, de campesinos buscando nuevas oportunidades que encontraron en las industrias. Sin embargo, no todo es color de rosa. La sociedad, sobre todo los sectores obreros y medios, van a sufrir las grandes consecuencias negativas de la revolución industrial. El progreso, al parecer, llegó para unos pocos. Por eso, el día de hoy vamos a conocer qué pasó con la sociedad y la cultura luego de estos procesos de revolución industrial. Vamos a ver. A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, encontramos una sociedad claramente jerarquizada. Muchos de estos sectores sociales están involucrados por la economía, principalmente en nuestro país por la economía salitrera. Ya sabes que Chile tenía el monopolio del salitre, era un país que tenía la producción única del salitre y que comerciaba con otras potencias como Alemania, Inglaterra, ¿cierto?, etcétera. Sin embargo, quienes se habían hecho ricos no era principalmente el Estado de Chile, que si bien había ganado bastante porcentaje de dinero, lo eran principalmente extranjeros, ya quienes eran los dueños de las salitreras y que se habían hecho bastante ricos con sus ganancias. ¿Ya? ¿Cómo era esta sociedad entonces? Tenemos en el inicio de la pirámide social la oligarquía, familias tradicionales que no solo tienen el poder político, es decir, ellos están a cargo de nuestras leyes, de todos los derechos y deberes que puedan tener todos estos sectores, sino que además tienen el poder económico. Un gran problema que venía desde la colonia. Acuérdense cuando los criollos eran hijos de españoles pero nacidos en Chile, sin embargo tenían el poder económico pero no tenían poder político. Eso ya había traído problemas a nuestro país. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos los sectores medios. Aquí se encuentra, por ejemplo, la profesora, quien les habla, ¿cierto? Profesores, doctores, abogados y pequeños comerciantes que tenían muchas veces un gran capital económico, sin embargo, no tenían ningún derecho político, ¿ya? Por lo tanto, esto va a generar problemas. Y finalmente, en el fin de nuestra pirámide, tenemos los sectores populares, campesinos y obreros industriales, ¿ya? Que destinan su mano de obra en las faenas del salitre y en el campo. Es decir, que esto de la mano de obra, todo este sector social, ¿cierto?, lleva su fuerza de trabajo, ya sea a las industrias, el campo o a la salitrera, y a cambio espera un salario para poder subsistir. Por lo tanto, ¿qué era lo que les importaba a esta oligarquía de estos sectores populares? Su mano de obra, su fuerza de trabajo. ¿Dónde? ¿Cómo vivían estos sectores? Por ejemplo, aquí tenemos a los sectores de los obreros de las salitreras, donde ven ahí los encontramos semidesnudos, ¿cierto? Recuerden que en el norte hace mucho calor y por lo tanto ellos debían trabajar bajo el sol, ayudados solamente con esta especie, ¿cierto?, de sombreritos que los ayudaban a resguardarse de los rayos solares tan fuertes del norte. Y lo encontramos ahí en paupérrimas condiciones, ¿cierto? No, cero indumentarias de seguridad, ¿cierto? Etcétera. Por otro lado, en la ciudad, el obrero industrial que trabajaba, por ejemplo, en las industrias, vivía en conventillos. Estas especies de lugares, ¿cierto?, donde encontramos distintas habitaciones acumuladas en un mismo lugar. Se dice que los conventillos vivían alrededor de 30 familias, ¿ya? Vivían de 3 a 4 familias por piezas, y eran piezas, ¿ya? No pensemos que eran casas. Y encontramos ahí, ¿cierto?, los niños en paupérrimas condiciones. Por otro lado, encontramos los sectores burgueses de la oligarquía, ¿ya? La oligarquía, que se encuentran con sus vestimentas bien afrancesadas, el sombrero de copa, ¿cierto?, largo, sus ternos, y que vivían en lugares, fíjense en la diferencia, de bastante connotación, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, acá el Palacio Cauciño, acá en Viña tenemos, por ejemplo, el Palacio Rioja, también, que son grandes edificios donde vivía la oligarquía. Vean y visualicen las diferencias sociales que encuentran entre estos dos sectores y de los espacios donde ellos transitan, ¿ya? Todo esto, chiquillos, va a devenir en uno de los conceptos más importantes de este siglo XIX, la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social, profesora? Son los principales problemas económicos, culturales, sociales que vivieron los sectores populares. ¿Qué problemáticas devenían en la cuestión social?
Por ejemplo, son los que se evidenciaron en torno al obrero industrial del salitre. Era un grupo fuertemente marginado, es decir, dejado de lado, que solo poseía la fuerza de trabajo, es decir, eran pensados y su importancia radicaba solamente en que eran la fuerza de trabajo. La mayoría de ellos migra del campo a los sectores urbanos, por ejemplo, las oficinas salitreras. Sin embargo, todos estos sectores, chiquillos, no cuentan, por eso hablamos de una cuestión social, de problemas sociales, porque no cuentan con leyes sociales y laborales. La acción de mejora social solo depende de ellos mismos a través de organizaciones obreras. Es decir, fueron ellos mismos quienes van a empezar a poner en cuestión, ¿cierto?, los derechos que ellos tenían, juntándose, por ejemplo, mutuales y mancomunales. Evidentemente, quienes tomaban las decisiones políticas, como eran dueños de la salitrera, no les interesaba, ¿cierto?, pensar en los derechos sociales y laborales porque significaba, ¿cierto?, sacar un poco de su bolsillo y entregárselo al resto. Vivieron en chozas, en conventillos. La cuestión social significa también problemas de higiene, de enfermedades, delincuencia y condiciones insalubres. Esto es la cuestión social, un conjunto de problemas que vivieron los sectores populares. Miren aquí lo que pasaba, ¿cierto?, en las mismas salitreras. Encontramos aquí una fuente iconográfica que nos muestra algunas de las fichas con las que se les pagaba a los trabajadores del salitre. El salitrero solamente podía comprar dentro de su propia salitrera, es decir, esta moneda no le servía fuera. Por lo tanto, se va generando una microeconomía que deja de manos cruzadas y manos atadas a los obreros salitreros. La cuestión social, entonces, todos estos problemas derivados de ella no se van a resolver desde el gobierno, ya que ésta tenía nula intervención, o sea, a quienes estaban en el gobierno, como eran oligarcas, no tenían necesidades, ¿ya? Por lo tanto, lo que va a pasar es que los sectores populares van a recurrir a marchas, mitines y huelgas. Esto debido a que, por ejemplo, no existían leyes laborales y no existían leyes sociales. Aquí encontramos una fuente iconográfica de obreros, ¿cierto?, que dicen no somos unas máquinas, haciendo referencia a la revolución industrial. Tenemos mucha máquina, pero nosotros no somos máquinas. Queremos un domingo, antes no se descansaba un día domingo. Queremos jornadas de 8 horas, no de 12, un salario justo y ahí dice, ¿cierto?, mi padre es esclavo del trabajo. La cuestión social. La cuestión social, chiquillos, no nace en Chile, sino que viene en Europa. Solo que como aquí también se llevó a cabo un desarrollo industrial, también iban a ser una pequeña cuestión social que se fue ya no siendo pequeña, sino que fue engrandeciéndose poco a poco. Tras la Revolución Industrial Europea, al igual que en Chile, se generó una fuerte distinción entre el sector capitalista y el sector obrero. Ojo aquí, sabemos que el liberalismo y el capitalismo habían apostado, ¿cierto?, por la libertad de acumular capital y capital. ¿Ya? Este sector capitalista se había enriquecido a costas del sector obrero, quien le ayudaba a la producción, pero no veía mayor capital. ¿Ya? Por lo tanto, acá el problema es el sistema capitalista y el liberalismo y cómo lo tomaron los sectores burgueses. Ambos recibían el nombre de burgués y proletario respectivamente. Por ejemplo, el hombre burgués es quien está a cargo, ¿cierto?, del sector capitalista, quien se enriquece, por ejemplo, de los procesos de revolución industrial. En cambio, el proletario es el que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. No se nos olvide. El burgués es el dueño de la empresa, concentra el capital y no necesariamente se involucra en asuntos políticos. Sin embargo, hay algunos de ellos que sí se involucran en la política, ya lo recuerdan. El proletario dispone de mano de obra y se compone por grupos familiares, que inclusive, chiquillos, yo les contaba la vez anterior, incluye a hombres, mujeres y niños. ¿Ya? Vamos con esta fuente escrita, la pasarela de la miseria. Me situé en la calle Oxford de Manchester, Inglaterra, y observé a los obreros en el momento en que abandonaban las fábricas a las 12 en punto. Los niños tenían casi todos mal aspecto, eran pequeños, enfermizos, iban descalzos y mal vestidos. Muchos no aparentaban tener más de 7 años. Los hombres de 16 a 24 en general, ninguno de ellos de edad avanzada, estaban casi tan pálidos y delgados como los niños. Las mujeres eran las que tenían apariencia más respetables, pero entre ellas no vi ninguna que tuviera un aspecto lozano o bello. Vi o creí ver una estirpe degenerada, seres humanos mal desarrollados y debilitados, hombres y mujeres que no llegarían a viejos,
niños que jamás tenían adultos saludables. Era un triste espectáculo. Es un informe médico de 1831. Así era como se veían los obreros, ¿ya? Obreros sin derechos laborales, sin leyes laborales que los respaldaran. El conventillo, entonces, vámonos con los espacios. El conventillo es un símbolo de los sectores populares, como lo veíamos en delante, ¿cierto? Son estos pequeños espacios donde encuentran muchas habitaciones, en donde en cada habitación viven entre 2, 3, 4 familias incluso. Los problemas de la cuestión social no solo eran de tipo laboral, sino de aquellas condiciones en las que vivía el obrero campesino. En estos conventillos, chiquillos, había hacinamiento. ¿Qué es el hacinamiento? Es cuando mucha gente vive acumulada en pequeños espacios. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, problemas sanitarios, la sarna, ¿cierto? La tuberculosis, todas enfermedades contagiosas que vienen también del descuidado de la salud y de la higiene. Y sobre todo el alcoholismo, incluso en población infantil. Con estas condiciones de vida, trabajando de lunes a lunes, chiquillos, sin descanso, sin jornadas, por ejemplo, de colaciones, la única manera de mitigar el cansancio, el hambre muchas veces, es a través del alcohol. Esas fueron las respuestas que buscaron los sectores dejados de lado. Por tanto, chiquillos, era un problema que empezó a reverberarse, a conversarse entre distintos sectores de nuestro país. Frente a eso van a existir distintas posturas, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con estos sectores que están viviendo así, de esta manera, que no tienen leyes laborales, que no descansan? ¿Qué vamos a hacer con los niños, las mujeres que trabajan? Bueno, vamos a encontrar tres grandes perspectivas que le van a buscar una respuesta a esta cuestión social. Encontramos la Iglesia Católica, la visión liberal laica y la socialista. Vamos a ver de qué trata cada una de esas posturas. La Iglesia, por ejemplo, nos dice que la cuestión social es un problema moral y es responsabilidad de los más ricos. Por lo tanto, la Iglesia busca como grande responsable a ese burgués que se ha enriquecido sin pensar en el otro, sin empatía. Se ha enriquecido y ha pensado solo en sí mismo. Por lo tanto, dice la Iglesia Católica, debemos darle esas responsabilidades a los ricos y tenemos que hacerlos cambiar, tomar conciencia, ¿cierto? Desde la moralidad, desde la empatía, de pensar en el otro, para dar respuesta a estas problemáticas que sufren sus hermanos de los sectores populares. Recuerden que la Iglesia ha pensado siempre en el pobre como uno de los campos de acción en que todo el ser humano tiene que ayudar, ¿cierto? Por lo tanto, ellos van a ver como un problema el sector burgués y son los ricos quienes tienen que cambiar sus maneras de ser y de actuar. Por otro lado, tenemos la postura liberal laica. Y ellos dicen, el problema es que no existen leyes sociales. Recuérdense que durante la República Liberal se hacen las leyes laicas. Por lo tanto, bajo esta misma lógica, los liberales dicen que no existen leyes sociales, por tanto, es el Estado, a diferencia de lo que dice la Iglesia, es el Estado el que se tiene que hacer cargo. Hay que hacer leyes laborales y sociales. Esa es la única respuesta en cuanto a esta postura. Y la tercera postura es la postura socialista. Y dice, la cuestión social es el resultado del sistema liberal y capitalista que impide la participación del Estado. Recuerden que el liberalismo decía que el Estado no se debía involucrar en asuntos económicos. Laissez-faire. Dejar ser, dejar pasar. Usted, Estado, no se meta en asuntos económicos. Sin embargo, aquí los socialistas van a decir, no, ese es el gran problema, porque aquí los privados, ¿cierto? La propiedad privada está acumulando y no se está haciendo cargo de los problemas, está haciendo lo que ellos quieren. Por lo tanto, tenemos que hacer que el Estado participe y regule, ¿cierto? Las relaciones laborales, por ejemplo, de estos sectores populares. Y así la cuestión social pasó a estar en boca de todos. ¿Ya? ¿Cómo lo van a enfrentar? Los sectores populares se van a unir en mutuales con aporte voluntario que permitió apoyar a los obreros en casos de accidentes laborales, en mancomunales, uniones obreras provinciales que fortalecían la organización política y de fuerza, y los sindicatos que existen hasta el día de hoy, bueno, los tres existen hasta el día de hoy, asociación de trabajadores cuyo objetivo es la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales. Es decir, ¿cuál era la gran respuesta que le dieron los sectores populares? Organizarse, tener conciencia social. Y así, ¿cierto? Vamos a ir revisando qué va a pasar con los sectores populares a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Así finalizamos nuestro módulo y nos vemos en una próxima oportunidad para empezar a profundizar en cómo enfrentaban, ¿cierto?, estas problemáticas los distintos sectores. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo módulo.